quería hoy trasladaros es un poco el trabajo que estamos haciendo dentro de Etsy. Ahora comentaré brevemente un poco qué es todo esto. Y bajo este título del panorama general, el escenario, el landscape, que dicen en inglés, de las aplicaciones de seguimiento digital de contactos, ¿no? Antes de nada, sí quería deciros que bueno, como has señalado antes, yo estoy en Alastria que se dedica a la promoción de las llamadas tecnologías descentralizadas, blockchain de manera particular. Pues más de una vez me han preguntado en estos meses un poco qué pintaba Alastria en esto de las aplicaciones de seguimiento de contacto. Y lo ha adelantado ya Santiago, en el sentido de que uno de los conceptos que se manejan en todo esto es precisamente de la centralización, descentralización, y por ahí pues nos encajó mucho, aunque estrictamente hablando no vamos a tratar temas técnicos de cadenas de bloques, de blockchain, pero sí que nos parecía interesante pues aportar desde el punto de vista de este doble paradigma de lo centralizado y descentralizado, ¿no? Digo esto porque aunque hoy aquí, a pesar de los varios sombreros que has mencionado tú, voy a permitirme estar en calidad de sombrero de Etsy, sí es verdad que, bueno, que quería hacer ese guiño un poco a Alastria, que al final es la que me ha permitido pues, participar del proyecto, ¿no? Muy brevemente también, como seguramente sabéis, Etsy es una entidad de normalización, un organismo de normalización, es el organismo europeo de normalización de las telecomunicaciones. El pasado 26 de mayo, pues el 8 de mayo lo aprobó y el 26 de mayo echó a andar un grupo específico que lleva por nombre código E4P, E4P, y que, bueno, son las siglas de un nombre más largo que tiene que ver con eso, con el seguimiento de contactos y las pandemias y el apoyo que en Europa se hace a todo esto, y bueno, lo han resumido en la E, en el 4 y en la P, que es más breve, y en todo caso de ese grupo de trabajo donde se está pues trabajando en varios frentes, van a producirse también una serie de informes sobre todo de documentos de especificación, ¿no? Especificación funcional, especificación de requisitos de lo que van a tener que cumplir estas aplicaciones de las que nos hablaba Santiago hace unos minutos. Y dentro de ese enfoque general, el primer informe que va a salir, del que he tenido ocasión bueno, de ser editor y por lo tanto, bueno, pues un poco la responsabilidad de llevarlo adelante, es este que os muestro aquí. Bueno, os muestro la portada y que lleva este título de comparación de sistemas de seguimiento de contactos en pandemias, comparación de los sistemas existentes, ¿no? Y es de lo que os voy a hablar a continuación. Lo primero que advertimos, y lo ha señalado también Alicia con mucha claridad, lo primero que advertimos cuando empezamos a trabajar en esto es que efectivamente había una explosión de aplicaciones en torno a COVID-19, ¿no? Lo que llamo yo aquí el universo de aplicaciones de COVID-19, no todas ellas de seguimiento de contacto. Yo creo que esto es también interesante matizarlo. Hay un trabajo que no ha sido publicado, pero bueno, es un trabajo interno al que tuvimos acceso del Banco Interamericano de Desarrollo, donde hicieron un censo de aplicaciones COVID-19 y eso, las censaron en un número total de más de 600 aplicaciones en todo el mundo. Básicamente lo que hicieron fue explorar las tiendas de aplicaciones de Google y de Apple, ¿no? Y de ahí salieron ese número de 600 y pico. De todas ellas, claro, no todas tienen que ver con el seguimiento de contactos, algunas son de carácter informativo, otras, bueno, pues tienen diferente naturaleza. Y sí es verdad que en la actualidad hay del orden de algo más de un centenar, 120 aplicaciones en diferentes países de seguimiento de contactos de las que se tenga conocimiento, ¿no? Que eso es otro tema también. En todo caso, yendo un poco al detalle de lo que hemos hecho nosotros hemos estudiado más o menos 15 aplicaciones, que son las que os muestro aquí. Algunas las has mencionado tú antes en la introducción, Alicia. Stop Corona en Austria, Joya en Estonia, Coronavilcu en Finlandia, Stop COVID en Francia, etcétera. No todas ellas europeas, la mayoría sí, pero no todas ellas europeas. Por ejemplo, aparece aquí también en la segunda columna la aplicación india Aroya Setu o la aplicación singapurense Trace Together, que fue un poco la que abrió, digamos, el camino para las que han venido después. Y luego en la órbita también estadounidense, donde hay una multitud de iniciativas, pues hemos optado, porque hemos tenido acceso a ello, a hablar de una aplicación que es Coepi, ¿no?
cabe la pregunta de por qué estos países y otros no. Bueno, pues en este caso yo creo que también es una lección aprendida en el marco de lo que hoy nos trae aquí, de Arco Atlántico y de las pretensiones que Arco Atlántico tiene, que es básicamente estar activo, ¿no? Estar activo en el mundo de la tecnología y estar activo en el mundo de la ciberseguridad como país, me atrevo a decir. En ese sentido puedo señalaros que no hay otros países porque no tuvieron la voluntad de estar, ¿no? No tuvieron la voluntad de estar porque no formaban parte del grupo de trabajo o porque algunos a los que se les consultó pues tuvieron a bien no facilitar información por la razón que fuese, ¿no? En ese sentido, ya digo, nos quedamos con estas 15. Y sobre las diferentes aplicaciones, pues tratamos de caracterizarlas, tratamos de describirlas atendiendo a una serie de aspectos que nos parecían relevantes. Yo resumo aquí en las siguientes diapositivas algunos de ellos, no todos los que se tratan en el informe, que como tú señalabas, pues verá la luz, creo, en los próximos días. Y que, por ejemplo, pues esos criterios hablan de la naturaleza de las diferentes aplicaciones desde el punto de vista de que sean aplicaciones avaladas por un Estado o no, ¿no? En la fotografía que nos ha hecho Santiago, casi todas ellas cumplían ese requisito. En nuestro estudio sabemos que no es así y en particular la aplicación COEPI, que es una aplicación a iniciativa privada de un grupo de epidemiólogos, pues no tiene nada que ver con el respaldo que pudiese tener del gobierno federal estadounidense, ¿no? El carácter voluntario, ¿no?, de las aplicaciones fue otro de los temas que nos interesó, también lo ha apuntado Santiago, y básicamente todas se tildan de carácter voluntario, excepto Trace Together, la aplicación de Singapur, y he señalado también la aplicación India, que si bien teóricamente es voluntaria, en la práctica parece ser que no lo es tanto porque, bueno, estás trabajando en una empresa y te obligan en la empresa que te la instales y demás. Así es que son, no ya por el número de habitantes, sino por quizás ese carácter obligatorio, el país donde el porcentaje de descargas ha sido más elevado de todo el panorama de aplicaciones que hay, ¿no? Otro aspecto también relacionado con algunos de los temas que ha señalado Santiago, los temas de transparencia. En ese sentido, me ha agradado ver una de las últimas diapositivas de Santiago, donde hablaba Santiago del informe de la Agencia de Protección de Datos, o vamos, del PIA, ¿no?, del Privacy Impact Analysis que vais a publicar. Nosotros en el informe hablamos de únicamente el caso irlandés y el caso alemán porque es lo que hemos podido detectar en estos últimos meses o digamos en estas últimas semanas, ¿no? En una posible actualización de esto cabría evidentemente introducir también el informe español. Y luego también otro tema ya señalado, en esto coincido un poco con lo que decía Ángel Ágreda en su intervención, está todo dicho. Si estaba todo dicho a las 10:30 de la mañana, pues a esta hora está mucho más, ¿no? Pero bueno, es verdad que a lo mejor es oportuno en todo caso insistir en alguno de los conceptos, ¿no? Y este de descentralizado, como bien ha apuntado también Santiago, en Europa la aplicación que aquí señalo, Stop COVID, la francesa, y la húngara, que no forma parte del estudio, son centralizadas y como paradigma de centralización, quizás, como decía hace un minuto, la primera que ha sido un poco la punta de lanza, que es Trace Together, la aplicación de Singapur, ¿no? Vamos, sin meterme en ámbito técnico, simplemente por decir qué es eso de lo centralizado y lo no centralizado, más allá de lo que ya nos ha apuntado Ángel, en todos los modelos sí hay una parte central, este servidor al que apunta el dibujo, pero sí es verdad, como nos apuntaba, insisto, Santiago, que el cálculo del riesgo, el aviso, digamos, que te va a llegar en la pantalla de usted ha estado cerca de alguien que pueda estar contagiado o no, eso se hace en el caso del algoritmo o del modelo descentralizado en el propio dispositivo, ¿no? en la app, en el teléfono móvil. Al hilo de esto, vimos también que no solo había un universo de aplicaciones, sino un universo de enfoques. De nuevo, Santiago pues apuntaba al enfoque de Google, Apple, como el que, bueno, finalmente se ha elegido para la aplicación española. No ha sido la única, como veis en esta diapositiva. Prácticamente todas las aplicaciones europeas, no todas, pero un gran número de ellas,
han optado por ese enfoque del modelo ENS. Luego hay casos particulares, como puede ser la aplicación francesa Stop COVID, que no solo es centralizada frente al resto, que son mayoritariamente descentralizadas, sino que opta por un modelo propio, como es Robert, o una evolución suya que es Desiree. También la aplicación india pues, utiliza un sistema propietario del que no hay información pública, pero bueno, queda señalado de esta manera. Los italianos han optado también por un modelo que llaman Pronto C y que ha dado lugar a que la aplicación Immuni se base en ese modelo. Y luego, bueno, pues Trace Together también utiliza el protocolo Blue Trace que desarrollaron en Singapur. Finalmente creo que me queda hablar de Coepi, que efectivamente tiene un modelo propio, o un modelo, vamos, no digamos tan estandarizado, que es TCN, antiguamente llamado Zen, y que es otra de las ofertas, digamos, que hay en el mercado, ¿no? Hay más, en el informe hay algunos otros, se ha hablado de algunos otros, pero bueno, básicamente todos más o menos vienen a funcionar en el mismo sentido. No lo voy a explicar porque ya lo ha detallado Santiago, y desde luego no me voy a meter en esta tabla que bueno, viene a querer decir que las principales diferencias de los diferentes métodos que están aquí señalados en la primera columna no es tanto la forma de funcionar y por lo tanto lo que percibe el usuario, sino lo que diríamos en un lenguaje muy llano, las tripas de cómo los diferentes códigos que se intercambian, las aplicaciones y los móviles se generan, ¿no? Y es a lo que viene a representar esta diapositiva. Otros sistemas. La verdad es que otro de los grandes descubrimientos de todo este trabajo ha sido que, claro, que no solo estamos hablando de aplicaciones móviles y de aplicaciones basadas en el uso de teléfonos móviles, sino que hay otras alternativas. Hay alternativas que en carácter genérico llamamos tokens, y este, bueno, pues es una representación, es un ejemplo de ello, también nacido y que se está utilizando en Singapur. Otros más, quizás más espectaculares, es esta especie de bolígrafo que también, digamos, contiene los elementos que necesita para la transmisión Bluetooth, que al final es la tecnología que se utiliza de base, pero con un formato que se aleja absolutamente de lo que es un teléfono móvil, se parece, como digo, pues mucho más a una estilográfica. O, bueno, por poneros otro ejemplo, que es una especie de cajita casi de tabaco que llevas en el cinturón o que llevas en una muñequera, como veis en las fotos y demás. Y luego quería también mostraros una iniciativa que además lo hemos incluido en el informe. Es lo bueno que tiene que el informe lo haya escrito un individuo de Gijón, y es esta iniciativa cerca de ti que se probó, por lo que yo he podido documentarme, se probó aquí en Gijón hace unos meses por primera vez, ¿no? Y bueno, pertenece, digamos, como iniciativa a una empresa privada que es la que la está comercializando, pero que nos ha parecido interesante y ya digo, la hemos incluido en el informe y yo quería también mostrarosla hoy aquí, ¿no? Finalmente, una última diapositiva sobre los retos, que me parece que es lo más importante de todo el estudio. Realmente es un capítulo que sugerí incluir un poco casi a última hora y que, sin embargo, yo creo que es el que más relevante es. Algunos aspectos ya se han dicho, los ha mencionado Facundo, los ha mencionado Santiago también, pero desde luego el primero de ellos, el de la preparación. Si el sistema sanitario de un país no está preparado, por mucha aplicación que tengas y por muy buena que sea la aplicación y por mucho que todos los ciudadanos nos la hayamos descargado, pues seguramente no vas a ningún lado, ¿no? Claro, esto es utópico porque efectivamente, como habéis apuntado, no todo el mundo se la descarga. Entonces, bueno, el tema de la adopción, que aparece en segundo lugar, también va a ser un tema clave para la efectividad o no de la solución. La propia efectividad de la tecnología Bluetooth, que es la tecnología subyacente con carácter general a este tipo de soluciones, pues también es muy relevante. Bluetooth, por ejemplo, pues no identifica si nosotros, Alicia, tú y yo, estamos compartiendo un espacio pero separados por un tabique, y sin embargo otras tecnologías como las de ultrasonidos sí lo detectarían, por lo tanto detectarían que no estaríamos juntos, con lo cual evitas los falsos positivos y este tipo de problemáticas, ¿no? Hablando de efectividad. Otro aspecto que no contemplan las actuales aplicaciones son el seguimiento de contactos asíncrono, en el sentido de que de momento lo que están los móviles intercambiando es información cuando dos personas están juntas o han estado juntas 5 o 10 minutos o un cuarto de hora, que básicamente son los parámetros que se utilizan. En este caso se trataría de: yo llego a un restaurante donde hace 10 minutos o hace media hora estaba ahí una persona y a lo mejor me contagio porque toco algo, porque hay algún
digamos, rastro en la mesa o en alguna superficie o en el baño, etcétera. Y entonces, bueno, pues se está trabajando en este ámbito, en lo que se llama eso, Asynchronous Contact Tracing o ACT o ACT, que no es algo que se contemple en las aplicaciones actuales, ¿no? Por supuesto, los temas de ética, los temas de privacidad que habéis apuntado, los temas de fragilidad digital. Decía antes nuestro compañero de INCIBE que lo de ciber terminará de usarse, y yo, tomándole la palabra, hace tiempo ya que hablo de fragilidad digital más que de los temas de ciberseguridad o falta de ciberseguridad, hasta el punto de que me he permitido también incluirlo en el informe, y ya formalmente va a haber una definición de una norma o de un documento normativo que va a hablar de fragilidad digital, ¿no? Y ya finalmente... Veo que finalmente hablas también de la interoperabilidad, ¿no? Que es un concepto que apuntábamos antes. Es que se nos acaba el tiempo, que ya sabéis que es oro. Y entonces sí que me gustaría, por cerrar esta mesa, si Santiago, que me imagino que ha recogido tus palabras y toda tu aportación, muy brevemente, a modo de cierre, quería apuntar algo. Sí, bueno, yo fundamentalmente decir que todavía nos queda un camino por recorrer, que el reto de la adopción es importante y contra esto hay que luchar contra temas de bulos, ¿no? Por eso hemos hecho este ejercicio de transparencia. Tenemos todo un conjunto de materiales informativos que hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas, porque entendemos que los servicios públicos de salud tienen que jugar un papel fundamental en crear confianza y en promover la adopción en los ciudadanos de su territorio. Y bueno, pues también insto a los ciudadanos a que bueno, pues valoren con la responsabilidad personal que se nos pide si herramientas de este tipo, que vienen, digamos, con el marchamo de que son seguras, pues desean utilizarlas en beneficio de todos. Muchas gracias. Las valoremos y que las usemos. Muchísimas gracias, Santiago y Miguel. Estaremos muy pendientes de la evolución de todas estas aplicaciones. Gracias.